Hola, bienvenidos a su podcast Conexión de Ideas. Vamos a grabar un episodio. Ahora me acompaña Luis Vega, es un gran amigo, conocido de algunos años. Luis Vega, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Efraín? Muy bien, muy contento de estar invitado en esta Conexión de Ideas y precisamente emocionado para compartir un poquito de mi experiencia y la gente que nos pueda ver tal vez aprender algo de eso. Sí, vamos a hablar, es una interrogante en términos generales, cómo desafiar tus límites. Ese es el tópico central, cómo desafiar tus límites y más por tu experiencia. Te conocí en un lado, digamos, formal de trabajo en una institución de reconocimiento a nivel en el sector público, que es el Poder Judicial. No como administrativo, sino en la parte de impartición de justicia. De impartición de justicia, y te conocí, de hecho, en un posgrado, con mucha gente de reconocimiento en México, magistrados, por ahí un juez, todo eso, pero me da gusto tu cambio, o sea, cómo has cambiado desde ese enfoque tan formal, o sea, yo lo veo así tan formal, un abogado, trabajando para alguien, todo lineamiento, y luego ahora emprendiendo proyectos. Eso es bien interesante porque, pues, lo primero es como ver tu experiencia, luego la interrogante, ¿trabajas para vivir o vives para trabajar? Ese sería como, hay que comentar esa parte. Luego veremos cómo fomentar la creatividad, eso también es interesante por lo que estás haciendo. Y luego también un poco analizar el sistema educativo, la educación, ¿qué opinas sobre la educación? Estaríamos viendo también cómo crear una empresa, ahí nos das ideas para los chicos. Y vamos cerrando con cómo hacer estrategias de negocios y de ver que sea divertido esta charla, este podcast para que nos escuchen. Ya te conocen varios, a mí me da mucho gusto que tienes por ahí un proyecto que se llama Paliacate. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias. Platícanos un poco, ¿no? Para que te conozcan más. Claro que sí, nuevamente muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Luis Vega. Yo soy un muchacho que tiene 31 años, originario de Torreón, Coahuila, México, orgullosamente norteño. Me encantan las tortillas de harina y la carne asada. Sí. Entonces, desde ahí ya se siente la emoción. Sí. Yo estudié Derecho, estoy especializado en Derecho Penal. Nos conocimos precisamente en una maestría que era de los juicios orales, ¿no? La nueva... Procuración de Justicia, ¿no? Exactamente, sí. Porque además nuestro país y el mundo está atravesando grandes cambios, no solo en tema de salud con la pandemia, sino hasta de formas de cómo se debe de aplicar el derecho. Y nos conocimos así en el 2017. Sí, en esa referencia. De hecho, a mí me invitaron a dar ese curso que sí me hice preguntas así en ese momento. Vas a dar una asignatura que se llama Administración de Juzgados. Así es, sí. Y yo decía, güey, ¿qué pedo con esto? ¿No? Pero cuando vi el temario, pues, se me hizo padrísimo porque pues es la gestión, es la administración, es la parte de los recursos, la parte del presupuesto y todo eso. Entonces dije, pues vamos a entrarle. Entonces la experiencia fue padrísima, conocí, te digo, a gente, ahí tus compañeros varios de nivel de magistrado y de juez y todo. Sí. Y gente muy, muy talentosa que está preparada en el Poder Judicial. Entonces, ahí te conocí, por eso digo cómo se hizo el cambio. ¿Cómo es el cambio? Y además, vamos viendo esa transición. No, y está impresionante. Ese año 2017 fue un año que me marcó porque al mismo tiempo estaba estudiando una especialidad, un diplomado y la maestría. Entonces era un momento en el que de preparación personal, pues eran las pautas para seguir adelante. Sin embargo, también descubrí en este trayecto que tenía otras habilidades y sí. En un mundo... Yo trabajaba en un juzgado de distrito aquí en Cuernavaca, Morelos, y en un mundo de abogados normalmente las pláticas siempre son las mismas. Sí. Y yo destacaba por hablar de otros temas diversos, y ni siquiera porque supiera mucho, sino porque tal vez leía en Facebook de algún tema y la otra gente estaba tan metida en su trabajo que no tenía tiempo para vivir fuera del juzgado. Sí. Entonces, me dieron a mí en ese año también la oportunidad de... a través dentro del Poder Judicial hay un organismo que se llama la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados, y me dieron a mí la oportunidad de llevar la logística de un congreso nacional. Okay. Y resulta que cuando empiezo a llevarlo a cabo,
contraté unas pantallas increíbles, sonido, llevé una logística tipo TED Talk y con un presupuesto de menos del 50% de lo que se habían gastado el año pasado. Sí. Y dijeron, oye, esto está fenomenal. Sí. Porque además estamos... no sé, con esta incógnita de que si las cosas ya se hicieron bien, ¿por qué cambiarlas? Pero yo creo que aquella persona que se atreve a realizar cambios es quien puede realizar algo muy bueno. Claro. Porque lo que sabemos es que lo único permanente es el cambio. Entonces hay que tener los cambios continuos. Y aquí es donde yo inicié y dije, ¿y si hago un cambio en mi vida? No quiere decir que para el derecho o lo que yo estaba haciendo estaba mal. Yo estaba como secretario proyectista, sacaba proyectos. Pero dije, oye, hay un mundo allá afuera, ¿no? Sí, sí. Fíjate, eso que dices del cambio. Hay mucha gente, se escucha luego, no, la gente no cambia. No sé si has escuchado ese término. Claro. La gente ya no cambia. Pero no es cierto, o sea, todo va cambiando, lo acabas de decir. Y incluso el mundo va cambiando, las tecnologías, el entorno. Y entonces nosotros también, si vemos la naturaleza va cambiando, o sea, todo el entorno, los seres vivos, entonces, ¿por qué no cambiaríamos, no? Entonces, eso siempre como que a mí se me hace, ¿cómo no vas a cambiar? O sea, ¿qué eres? ¿Qué eres para no cambiar? O sea, para no transformarte. Claro, no, y bueno, y además dentro del proceso que vive el ser humano, hay ciertas etapas que nos marcan. Inclusive dicen la crisis de los 20, de los 25, de los 30, y dentro de estas crisis incluso me puse a pensar quién soy. Y luego decía, a ver, soy... un cuerpo, ¿no? O sea, seré Luis por ser un cuerpo. Y dije, a ver, si pierdo un brazo, dejo de ser Luis. No. Si pierdo 2 brazos y 2 piernas, dejo de ser Luis. No. ¿Será que sea por mi mente, no? Que sea esto. Y dije, pues tal vez no, porque no creo que yo sea el mismo Luis a los 10 años que a los 20, que ahorita que tengo 31. Y no sé siquiera si se llevaran bien estos Luises, ¿no? Si compartieran el tiempo, pero sé que sí, vamos evolucionando poco a poco. Y algo que yo quiero hacer notar es que a la gente nos da miedo cambiar. Estamos acostumbrados a la permanencia, al que estamos en un trabajo con los mismos compañeros, que puede ser que ni nos caigan bien, pero ya estamos acostumbrados a vernos. Le llaman la zona de confort. Totalmente. De hecho, la zona de confort siempre, obviamente, nos va a dar esa, digamos, esa paz, porque eso busca, ¿no? Esa tranquilidad, pero esa zona de confort no te permite avanzar. No te permite avanzar, no generas un cambio. Y lo voy a decir en un ejemplo, ¿no? Estás en un buen trabajo, te pagan bien, tienes prestaciones, tienes tus 8 horas diarias de lunes a viernes, pues es una zona de confort. Hay una comodidad que tienes un sueldo ya garantizado, pero esa zona de confort tú tienes que buscar algo paralelo, voy a decirlo así, para los que trabajan, los que están en el empleo, algo paralelo para ir cambiando esa visión. Entonces te mueves, porque por ahí hasta hay un video que vi en internet, te atreves, así dice, te atreves a soñar, algo así, no sé si lo has visto, y cómo la zona de confort te deja, no te sales o sea, no, tienes una seguridad, pero te mueves de la zona de confort y ahí viene el miedo, ¿sí? Ahí viene el pánico. Claro. Ahí viene todo el pánico. ¿Qué va a pasar si me salgo de aquí? ¿Qué va a suceder si yo quiero poner mi empresa, si me muevo? Viene todo el temor, entonces por eso no te mueves, ¿no? Y está bien impresionante porque, de hecho, así se llama nuestra charla de hoy, ¿no? Cómo vencer tus límites. Y a veces los límites son totalmente mentales. Nos los ponemos nosotros mismos o nos los imponemos. Que creemos que porque es complicado es imposible. Y no, a veces ni siquiera es tan difícil. A veces tienes que probarlo y resulta que era más sencillo de lo que creíamos. Seguramente hasta, por ejemplo, en temas de cocina, vemos un platillo súper elaborado. Y cuando vemos la receta no era tan difícil, pero nos da miedo porque ya lo vemos finalizado, nos da miedo recorrer el camino, pero cuando nos arriesgamos salen las cosas bien. Y hay una frase que me encanta que dice, haz las cosas y si tienes miedo, hazlas con miedo, pero hazlas, ¿no? Sí, no te limites. Sí. Entonces de esto se trata, de romper nuestro propio paradigma. Déjate cuento una historia súper rápida de los paradigmas y aquí es bien sencillita, pero me gustó mucho. Dale. Estaba en una pequeña islita, metieron a 3 changos, ¿no? A 3 gorilas. Y en medio había una palmera que tenía unos bananos. Entonces, cuando intenta subir el primer gorila a agarrar el banano, unos científicos pusieron una manguera que les aventaba agua y lo tiraban al piso. Entonces, el segundo gorila ve los bananos e intenta subir y cuando va a agarrarle al banano, le avientan el agua y se cae. Y cuando va el tercero,
Los otros 2 le pegan para que no suba y que no sufra esa caída. Pasa tiempo y uno de los changos se muere, meten un gorila nuevo y cuando intenta subir, entre los otros 2 le pegan. Y llega un momento en el que ya no hay ningún gorila original y se siguen pegando para no subir y ni siquiera saben por qué. Hasta que de repente llega un gorila loco, no le importa nada, sube y ya ni los científicos estaban. Había pasado mucho tiempo. Uh-huh. Y decidió agarrar el banano y lo disfrutó demasiado. ¿Cuántas veces no somos nosotros los que están abajo impidiendo cambios? Sí. Y resulta que, como platicamos fuera del show hace ratito, me encanta esta frase que dice, el mundo es de los locos, porque son los que se atreven a realizar cambios, los que se atreven a romper paradigmas. Sí, de hecho, los grandes genios en la historia, la mayoría se los consideraban locos o herejes. Sí, varios han dejado evidencia o han dejado sus inventos que nos están sirviendo, ¿no? Podría mencionar a varios en la historia, que Einstein, Sí, hasta Copérnico, Da Vinci, ¿no? O sea, todos ellos, sí. Eran grandes genios que al final decían algo, no sé, voy a hablar de metafísica, de cuántica, de cosas así, que dicen, bueno, ese está loco, ¿no? O sea, ¿qué le pasa, no? Pero es una situación que vivimos. Cada quien tiene su percepción, es respetable, es un libre albedrío, vamos a decirlo así, en este mundo. Sin embargo, sí hay gente que es talentosa y que debemos como escucharlos, ser empáticos. Totalmente, y podemos aprender hasta mucho. Sí. Dentro de mi experiencia personal y lo que me preguntabas de cómo se generó el cambio, un día me levanté harto, ¿no? Harto de lo que estaba haciendo. Me di cuenta que yo llegué a vivir a Cuernavaca en el año 2000, tenía 10 años. Mi padre también trabaja en el Poder Judicial. Sí. Y conocí pues a la gente con la que trabajaba. Y luego seguí creciendo, me fui a la Ciudad de México a estudiar, regresé en el 2015 a Cuernavaca, o sea, 15 años después, y seguía las mismas personas, haciendo las mismas actividades en los mismos puestos. Entonces, viendo esto, yo dije, pasaron 15 años y resulta que ahora el niño que conoció de 10 años es su jefe, es el que les da órdenes. Entonces yo dije, algo aquí no está bien. Okay. Porque al ratito yo voy a ser el que va a pasar 15 años y ahora voy a tener a un muchachito de 20 tal vez dándome órdenes a mí. Entonces un día renuncio, dije ya, sin tener nada fijo, sin siquiera saber hacia dónde iba. Sí. Y toda la gente me dijo, ¿estás loco? Tienes un buen sueldo, viene un bono, espérate a que termine, que quién sabe qué. Y dije, no, porque si me espero, nunca va a llegar el momento. Me voy a quedar pensándolo. Y además me voy a obligar al no tener nada a encontrar algo. Sin embargo, pues yo ya tenía unos ciertos estándares mentales. Con mi sueldo ya sabía en qué podía gastar y qué no, y ya no me podía permitir algo inferior. Claro, entonces tuve la zona de confort. Exacto. La zona de confort ahí, que no pasas más, que de hecho esas son limitaciones. Por ahí alguna referencia de La mente millonaria, no sé si has leído ese libro, sí. Te dice claramente, o sea, que si tú te limitas, pues yo gano tanto y ya lo pones en tu mente, pues ese es tu... Ahí te quedas. Ese es tu tope, o sea, sí, tienes que pensar, no quiere decir que no trabajemos, por ejemplo, yo trabajo en una empresa, o he trabajado en empresas, pero siempre buscas otras fuentes, ¿no? Otras fuentes voy a decir, de financiamiento u otros ingresos. Igual si hay una forma de ser libre, pues hay que brincarle y ir a esa libertad. Pero que nos cuesta. Sí. De hecho, Robert Kiyosaki, en su libro Hasta de Padre Rico, Padre Pobre, eso dice, o sea, no pongas todos tus huevos en una canasta, porque si se te cae y se rompen, te quedaste sin nada. Diversifica, ese es el secreto del éxito, diversificar. ¿Sí? Y pues a mí me pasó que yo no diversifiqué, simplemente renuncié de lo que tenía, pero además, pues me obligué a buscar otra forma. Pero me hizo un cambio total de personas, de amistades, de todo lo que estaba a mi alrededor. Inclusive, pues yo sin saber mucho y aventurándome al mundo, compré un ticket para irme a Londres, sin avisarle a nadie, ni siquiera a mi familia. Sí. Me fui de incógnita y resulta que llegué a Londres. Los primeros 2 días ni siquiera sabía dónde me iba a quedar. Me quedé en el aeropuerto del hotel. Luego me metí en Facebook y busqué mexicanos en Londres. Y encontré que rentar... Los hostales, ¿no? Pues renté una habitación en una casa de otros mexicanos. Sí. Y éramos 5 al principio, con 2 baños, ¿no? O sea, pues no era tan cómodo.
Y resulta que a los 5 días encuentro... bueno, al irme dije, pues, ¿qué hago? Me voy a llevar una cámara, ¿no? Me fui a comprar una cámara, dije, pues, a fotografiar el mundo. Sí. Y a los 5 días encuentro mi primer cliente. Sí. Y fue así como... ¡Guau! ¿No? O sea, allá no era el servidor público, no era el amigo de todos, no era nadie, solo era el mexicano que está llegando a Londres, Sí. que de forma inicial inclusive me fui con visa de turista. O sea, todo mal, ¿no? Y resulta que ahí encontré posibilidades de encontrarme a mí. Ahí fue donde me di cuenta quién soy y lo que valgo. Cuando descubrí esto, se rompieron este velo mental. Dije, a ver, si aquí la gente me reconoce, le gusta lo que hago y ni siquiera me conocían, ¿por qué no se lo puedo demostrar ahora yo a todo el mundo? Sí. Y ahora abrí una agencia de publicidad que precisamente se llama Paliacate Studio, que inició en Londres, apenas en agosto abrí una pequeña oficina en Colombia y aquí tenemos sucursal en Hermosillo y en Cuernavaca. Y déjame te cuento por qué se llama Paliacate. Me encanta porque al irme a Londres dije, tengo que irme con algo, no me puedo ir nada más de fotógrafo, ¿no? Entonces desarrollé el nombre Paliacate para que fuera algo muy mexicano. Sin embargo, no lo pensé muy bien porque pues, los ingleses no saben decir Paliacate y decían Paliacate. ¿No? Sí. Pero me encanta el Paliacate, ¿por qué? Porque el paliacate, pues, es un instrumento que se puede utilizar de adorno, ¿no? Hay gente que lo usa fashion, hay gente como signo de identidad, como los cholos de Hermosillo. Sí. Hay gente que lo utiliza también como un adorno identificativo con los mariachis. Hay gente que usa paliacates de moños. Hay gente que lo usa para limpiarse el sudor de la frente. Entonces... Y además son de muchos colores, tamaños, formas, y eso somos nosotros. Dentro de nuestro equipo tenemos a hombres, mujeres de distintas edades, gustos, preferencias. Entonces aquí la idea de una agencia, de nuestra agencia, es decir, tú nos cuentas tu historia y nosotros la vamos a transmitir. Y tenemos toda la diversidad para que tú puedas lograrlo, ¿no? Entonces esto es Paliacate Studio y estoy tan comprometido con mi marca que... Ahorita es una marca, pero inició siendo un estilo de vida. El decir, voy a creer en mí, quiero salir adelante, y tan lo amo que, déjate decir, hasta me lo tatué. No sé, me tatué el logo Paliacate. Es la creatividad, ¿no? Un poco ahí bueno, ahí aplica la creatividad, todo el proceso que estás viendo, a dónde puedes influir con la marca, ¿no? Así es. Tiene que ver con y eso. resulta que, bueno, aquí en la playera pues se ve nada más un logo en blanco y negro. Búsquenlo paliacatestudio.com, pero pues también tenemos pues como Paliacate nuestros distintivos con grecas, ¿sí? Y hay hasta marcas que nos han dicho, oye, ¿por qué no te diseñas tu marca de ropa? ¿Por qué no sé qué? Sí, podría haber una diversidad ahí. Oye, ¿qué opinas de la pobreza como un estado mental? O sea, ¿qué opinas? Yo siempre he pensado, y lo digo, la pobreza es un estado mental. O sea, está en tu mente ahí, incluso... los gobiernos luego están promoviendo que va a disminuir la pobreza, o sea, no hablemos de gobiernos, pero sí o no hablemos de un representante como tal, pero sí siempre en su política o en su discurso va eso de disminuir la pobreza. Sí. Y luego te haces la interrogante, ¿no? Incluso los indicadores, yo los he visto ya en macroeconómicos o los indicadores de la pobreza, cuando aumenta, si ganaban un dólar 1.5 y aumenta 1.6, ya anuncian y ya disminuyó la pobreza. No, son referentes, ¿no? Que dices, ¿cómo? O sea, no le entiendo cómo hace una referencia con una décima, dice que ya disminuyó la pobreza, ¿no? Sí, claro. Pero, o sea, hago esa referencia para opinar que la pobreza creo que es un estado mental, son pensamientos, son limitaciones. ¿Qué opinión tienes respecto a ello? Está muy interesante porque... ciertamente creo que es un estado mental y que no necesariamente está relacionado con temas económicos. Sí, exacto. Por eso hago la relación. Sí. Ahora me he dado cuenta y he estado platicándolo con algunos amigos de que si nos ponemos a ver alrededor de nosotros, vemos 3 características principales en las personas. La mayoría son gordas, tontas y pobres. O somos, ¿no? Pues me ven, no estoy muy flaquito, pues 107 kilos, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque
¿Por qué somos gordos? Porque nos da flojera, porque es más fácil levantarse tarde, es más fácil no ir a correr, es más fácil no comer saludable, es más fácil estar en un estado de tranquilidad. Eso es muy sencillo. Pero también me di cuenta que en un mundo de gordos, si llega una persona y se levanta más temprano, si sale a caminar, si empieza a comer saludable, impacta y resulta que todos los de alrededor lo empiezan a ver. ¿Y sabes qué es lo peor? Que lo critican. O sea, dicen, oye, todos estamos gordos, ¿por qué debería de estar flaco, no? O sea, está loco. Sí. Ahora, ¿por qué la gente es tonta? Por lo mismo, porque nos da flojera ponernos a estudiar. De hecho, si yo te dijera, ¿cuál es el secreto del éxito? Y fueras una plática que te pagaras por esto, vas a decir, ¿por qué pagué si ya lo sabía? Creo que el secreto del éxito es... Sí. De hecho, en la consultoría pasa. En los cursos de capacitación. Sí, pasa eso. Pasa, o sea, tú vas como a aprender algo según y luego dices, güey, esto ya lo sabía. Ya lo sabía. O incluso tú das el curso. A mí me ha pasado, das el curso y los empresarios dicen, los ves hasta mejor que tú. A mí me ha pasado. Sí. O sea, tienes a los empresarios ahí o los empleados, los directivos, los líderes que mandan al curso. Y los ves en las preguntas, en el debate, me pasó en la maestría. También, sí. O sea, saben un chingo, ¿no? O sea, lo digo así, no traen un conocimiento. Lo único es como reforzar, como si fuéramos un espejo nosotros. Totalmente. O sea, como hacerlo tuyo. Sí, es un reflejo. Sí. O sea, muchas actitudes o muchas cosas ya las tenemos un poder, nuestra mente, nuestro ser. Y nada más necesitamos alguien que nos ayude para rebotar, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si te platico un poco mi historia, yo hablando en estos medios, cuando yo estudié mi carrera, yo estudié contador en una universidad autónoma, pues yo era el que no quería pasar a exponer, o sea, decía, que pase el que habla más, ¿no? Yo hago la parte... Todo lo técnico. La parte técnica y que pase el otro, ¿no? Y cuando en algún momento empecé a estudiar mi maestría, una maestría en administración, me acuerdo así, neta, lo estoy diciendo aquí en esto, que hice una exposición y me hicieron una crítica, algunas chicas que no voy a decir nombres, me sentí tan mal al término de la clase, yo dije, no mames, o sea, ¿qué está pasando conmigo? O sea, es algo interno que traemos, esas habilidades de hablar en público, no las tenía, que todavía tengo mis muletillas, pero puedo hablar en un micrófono. ¿Sí me explicó? Y empiezas a romper tus propios límites. Exacto, ahí es donde rompe los límites, o sea, es de lo que estamos hablando. Incluso me fui fue un viernes, me fui esa noche y yo decía, ya voy a renunciar a la maestría, ya no le sigo en esto, ¿no? Esta madre no me gusta. No, al otro día me levanté más temprano, me bañé y dije... A romper madres, ¿no? Como decimos, ¿no? A romper madres. Y empecé y eso me ayudó mucho, que hasta me dediqué a la consultoría, dando cursos, todo, o sea... Yo no digo que no da nervio, ¿no? O sea, pero además es que ese momento puede ser que haya cambiado tu vida porque ahora lo dedicaste a este miedo que tenías, no solo enfrentarlo, sino exponenciarlo, ¿no? Yo no digo que no, o sea, para los chicos o quien quiera hablar en público, yo no digo que no sientes, o sea, sientes esa adrenalina o se siente, pero la diferencia es que ahora ya hay un autocontrol y empiezas y te liberas y es al final del momento de hacer estas charlas, pues sientes como un logro. O sea, sí, totalmente. Es padrísimo, sí. Y luego lo que te decía, o sea, si te dijera, ¿cuál es el secreto del éxito? Es bien bobo, pero es cierto, es hacer lo que debes de hacer. Ni siquiera es más. Por ejemplo, ¿cómo se aprende a nadar? Nadando, nada más. ¿Cómo vas a saber más de matemáticas? Poniéndote a estudiar matemáticas. ¿Quieres saber de finanzas? Agarras y te pones a estudiar finanzas. Sí. Pero no queremos hacerlo. Entonces, en un mundo de tontos, quien empieza a leer, destaca. Y esto tiene como consecuencia, inclusive en tema financiero, el tema de la pobreza que decíamos, que como nos da flojera, es más fácil estar cómodo, esto tiene como resultado ser pobres. Y no por el tema económico, sino puede haber una persona que gane $10,000 al mes, pero gasta $10,500. Ya no queda negativo, ¿no? Al final su flujo. Porque ya no importa el ingreso que tengas, sino cómo te administras. Y de repente ya dices, oye, ya debo ahorita es enero, ya debo mi sueldo de febrero, ¿no?
Eso es pobreza, es un estado mental, porque inclusive hay personas que tienen un sueldo de 5,000 pesos al mes, pero están tan bien administrados que les queda 50 pesos y resulta que a fin de año todavía les quedó un ahorro. Sí, sí. No necesariamente va relacionado con ingresos, sino con la preparación y la administración. Entonces, esta frase me gusta a mí mucho decirla, es parte de mí, la leí seguramente en Facebook, porque antes toda la cultura popular venía de los abuelos, ¿no? Me acuerdo que decían, no, mi abuelo decía, pero ahorita no es Facebook o Instagram o Twitter, y decía, la diferencia entre ordinario y extraordinario es ese extra. Quien da ese extra, da más. Quien da ese extra, se nota inmediato, quien llega más temprano, quien se va más tarde. Y además, déjame te cuento que esta frase me la dijeron hace poquito. Una vez platicando con mi novia, me estaba diciendo, oye, me gustaría también manifestarte la forma en que te amo. Y me dice, te extra amo. O sea, no, es ese dar ese extra, ese poquito más y se siente, se siente. Entonces, hay que buscar 3 actividades que nos ayuden a hacer ejercicio, a ser más creativos, o sea, de preparación, que nos preparen. Sí. Y pues en el tema financiero, ¿no? Que nos ayude. De hecho me gustó la palabra creativo. Sí. Aunque por ahí hay un podcast de creativo, le vamos a hacer promoción a este camarada. Sí, pero fíjate, ese término me gustó porque por ahí tanto tiempo que he estudiado, luego la competitividad o la competencia, o luego te dicen en los cursos de liderazgo, en la administración, prepárate para ser competente, o hasta el modelo, en México llegó un modelo de competencias, o sea, como profesional en recursos humanos, te vamos a contratar con una metodología que es modelo de competencias, o la educación también, la educación basada en competencias, pero todo es competencias, eso voy a hacer el enlace, tiene que ver con el capitalismo y tiene que ver con una confrontación, o sea, no va en ese sentido. Creo que tenemos que ir más allá de la competencia. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que ser creativos. Ese término que dijiste, si tú no le temas a la competencia, lo que tienes que buscar es esa creatividad que salga de ti y te vas a dar cuenta que puedes generar más. Y que nos hace de repente romper con la competencia. Exacto. Porque el dar más, el ser extraordinario, que además la mayoría de gente a nuestro alrededor es ordinaria, el ser extraordinario te posiciona sobre la competencia. Esto es bien importante, que es la creatividad, ¿no? A veces creemos que debemos de tener una mente muy superior o estamos pensando que debemos de hacer algo totalmente nuevo e innovador. No necesariamente, sino la forma que lo haces, darle a veces tu estilo, que te identifiques con eso. Ahorita, por ejemplo, el tema de competencias y lo que mencionaste al principio, que el tema de inclusive de la educación, yo me di cuenta que pues mencioné al principio, estudié una especialidad, una maestría, bueno, hay varias cosas. Y resulta que no me dedico ahorita a nada de eso. Yo ni siquiera soy publicista, ni soy mercadólogo y tengo una agencia de publicidad. No significa que no lo estudié de forma directa en una institución educativa, pero me di cuenta de 2 cosas. Ahorita que al principio pues yo trabajaba en un juzgado y tenía un jefe, tenía que darle cuentas, y ahorita resulta que yo soy la persona que ya tiene su propia empresa y que tiene personas a su cargo y que les dice qué hacer y cómo hacerlo, pero no del todo, porque también tenemos libertad creativa, porque a mí no me gusta establecer formas, porque cada quien tiene su forma y puede ser que la mía funcione, pero hay alguien que funcione mejor. Pero sí, lo que me di cuenta es 2 cosas. Una, que la sociedad nos enseña a ser limitantes, nos enseña a ellos a poner nuestro propio límite. La sociedad nos dice, naces, tienes que ir a una escuela, tienes que ir a una universidad, ten una novia, cásate, ten hijos, y repite, ¿no? Y estudia para trabajar, ten un buen trabajo. Y toda tu vida debes de estar trabajando para luego pensionarte y empezar a vivir a los 80, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya ni siquiera sé la edad de jubilación, ¿no? O sea, 65 y luego dicen, no, o sea, que 40 años de trabajo y que... Entonces, la idea es vivir para que te jubiles, o sea, eso no es algo que he entendido. Entonces, empecé yo a decir, oye, ¿por qué no puedo vivir hoy? ¿Por qué tengo que esperarme hasta en tanto? ¿Por qué tengo que esperarme a generar un ahorro de 30 años? Si puedo producir ahorita y generar ahorro es súper importante. No quiero decir que
está la frase esta que dice, ¿no? vive como si te fueras a morir mañana. Es cierto, pero hay que agregarle, pero planea como si fueras a vivir por siempre, ¿no? O sea, disfruta el momento, pero no te la bañes, ¿no? Pero también me di cuenta que esta sociedad nos impone a seguir estos lineamientos en los cuales es, sé el mejor trabajador. Y tenemos gente impresionante, hay trabajadores impresionantes, pero que no les enseñan a pensar, les enseñan a obedecer, a seguir órdenes. Hay una anécdota que tiene Henry Ford, de los carros Ford, que una vez vinieron unos japoneses que iban, bueno, a su agencia, o sea, en Estados Unidos, que iban a ir a invertir y le dijeron, oye, danos un tour por todo este lugar. Entonces fueron, conocieron y encontraron un cuartito y le dijeron, oye, ¿ese cuartito para qué es? Dice, pues es el cuarto de pensar. Yo les doy ahí hojas, material, y si ponen una idea que funciona, o sea, ponen una idea, la probamos, y si funciona, se llevan una gratificación económica. Súper, sí, un bono, ¿no? Un bono. Y dice, ¿sabes cuántas ideas vienen? Ninguna, y tiene más de 50,000 trabajadores, porque la gente no le gusta pensar, porque la gente es ordinaria, porque la gente no da más. Sí. Y eso nos ha enseñado esta sociedad, porque no nos enseña a ser los mejores empleadores. Hay universidades, ¿no? El TEC de Monterrey te dice, sé emprendedor, y todo el mundo ya quiere ser emprendedor, pero resulta que no sabemos ni siquiera ser emprendedores, nos enseñan a autoemplearnos. No, la otra cosa que pasa en las instituciones, digo, yo no hago referencia de los nombres, pero pasa que están los programas educativos, así tú que estudiaste, ¿no? Vienen los programas educativos y es muy conceptual el asunto. O sea, vienen muchos conceptos, te explican, tienes tus profesores. Creo que hay algunas escuelas de negocios reconocidas a nivel América e incluso en el extranjero, que sí haces una vivencia, o sea, sí vives una experiencia como empresario. Y ahí sí existen casos, voy a decir casos, e incluso lo interesante aquí de como empresario para ser emprendedor, como hemos hablado, es la creatividad, la parte emocional también, la parte social, la inteligencia social, la inteligencia emocional, y le agregaría la inteligencia financiera. Esos son elementos que no los aprendes tan fácil en la universidad, ¿sí? He estado yo en programas donde le digo a los chicos, ¿y dónde está la psicología del dinero? Aquí incluso lo dice por ahí una referencia también. ¿Por qué las escuelas no les dan materias como dinero 1, dinero 2, dinero 3, ¿no? Y sí les dan matemáticas 1, matemáticas 2 y matemáticas 3. Y lo peor, yo soy profesor, me voy a hacer mi autocrítica. Lo peor es que llegamos y llenamos el pizarrón, el pinche pizarrón está lleno de fórmulas matemáticas. E incluso a mí me pasó, yo pregunté eso, ¿para qué sirve? Sí. Y el profesor, tú hazlo, entrégalo, y si no, pues tienes, en ese tiempo nos tocó, a lo mejor a ti te tocó todavía ese sistema tradicional donde igual era de memoria, y hacer todo un procedimiento que decías, ¿para qué sirve esa madre, no? O sea, y que además me acuerdo que estamos hablando de la educación, ese tópico está... Y que es bien importante. Yo recuerdo inclusive, por ejemplo, en álgebra, que yo decía, ¿para qué sé un binomio cuadrado perfecto o trinomio cuadrado perfecto? Seguramente tiene una aplicación. Sí, pero... sí sirve. Yo ahora lo veo. Porque pero me decían, nunca vas a tener una... Pero no te lo dicen, o sea, no hay una relación. Exacto, o sea, pero ya se ve hasta en un futuro en forma de aplicación, no cuando te lo están explicando. Sí. Y algo que a mí me pasó, que ahora que yo tengo mi propia empresa, que además inicié desde cero, sin guía ni nada, y que de repente pues ha estado creciendo, es que de lo que hago aprendo. Ahorita te mencioné algo que es el autoemplearse. Esto es bien complicado. Creemos que por poner un negocio ya podemos todo, ¿no? Que ya por tener un negocio ya somos emprendedores y tenemos todo el camino para recorrer. Pues resulta que, bueno, yo ahora con mi agencia de publicidad asesoramos negocios para que crezcan. ¿Y qué nos hemos dado cuenta? Que la mayoría de gente hace negocios para ellos. Por ejemplo, tengo un cliente que tiene una marisquería y vendía aguachiles y super aguachiles y los mejores aguachiles, y tenía mucha gente que iba a comprar aguachiles. Un día él se levantó cansado, de otro estado de humor, prueba el aguachile y dice, no, ¿sabes qué? Debe ser más picoso, quiero que sea más picoso. Cambian la fórmula y dejaron de vender aguachiles porque estaban muy picosos. Entonces resulta que hizo un negocio para él, no para los clientes. Se nos olvida que debe de ser no es para mí esto.
Normalmente eso pasa. Yo quiero que se haga de esta forma, pero nunca escuchamos a los de afuera y el negocio se nos cae. Fíjate, esa historia que estás diciendo, esa referencia también me pasó con en la consultoría, un empresario también hace lo mismo y incluso le das recomendaciones y no funciona, o sea, no las toma. Él hizo un restaurante de carnes, pero nada más dijo, voy a vender nada más este tipo de carne. Sí. Porque vio un restaurante que era un éxito y dice, me lo voy a traer, una imitación, una copia, hace la réplica y dice, voy a vender esta carne nada más. Oye, pero ponle diversidad o algo, aquí es otro mercado. No. Pues empezó bien, como unos meses, pero después... Hacia abajo, sí. Oye, no, y además, te digo, todo, es que eso está bien impresionante, porque solo pensamos para nosotros. De hecho, inclusive hace poquito vi un tema en el cual hablaban de las instituciones públicas y las instituciones privadas. Decían, date cuenta, la verdadera razón de las instituciones públicas... Sí. Las públicas no son para el público, son instituciones de gobierno y sirve para ellos. La atención es muy mala. Y las instituciones privadas realmente es para el público. Ahí ellos les interesa que cualquier usuario esté bien atendido, se acerque, lo traten bien, que no se vaya, que los retengan. Entonces a veces tenemos ahí cambiados. Y por temas de educación, precisamente como la sociedad no nos enseña, me he dado cuenta, entre mi experiencia con mis clientes y con gente que veo, porque ya el conocimiento es como unos lentes, te los pones y ya todo lo ves a través de estos lentes. Ajá. Apenas fuimos a una estética y hablé con la muchacha que atendía y ella decía que ella trabajaba en una estética, se cansó de ser empleada y dijo, voy a poner mi propia estética. Y eso es buenísimo. Proyecto, sí. Y puso su estética y resulta que pues ya casi todo el tiempo tiene citas llenas, ¿no? O sea, le va muy bien. Pero ahí está un límite mental. ¿Qué es lo que sucede? Que creemos que porque ya puse mi estética y ya tengo citas todo el tiempo, me topé y ya ese es el éxito. Y no, le dije, oye, ¿y por qué no haces más? Por ejemplo, ella pues hace un trabajo muy bonito y pues las clientas van a verla a ella. Y le digo, oye, ¿por qué no expandes tu negocio? Porque ella tal vez si cobra, no sé, 10 pesos por un trabajo y puede atender a 5 personas al día y trabaja 6 días, está limitado a eso y ya no tiene más tiempo ni menos. Sí. Y luego decimos, es que ¿por qué no gano más? Pero no, resulta que le dije, oye, expande tu negocio. ¿Por qué no das cursos? Ahorita algo que a la gente le gusta, a los millennials nos encanta, a los centennials nos encanta, es capacitarnos. Sí. Enséñale a la gente lo que haces. Entonces ya no solo trabajas esto, sino abres tu academia, les empiezas a enseñar qué es lo que haces, les cobras el curso, sigues con tus trabajos y ya tienes doble ingreso. Claro. Y además, como una tercera opción, es que a tus mismas alumnas vas a ver cuáles son las buenas, las haces a tu modo. Y ahora resulta que reclutas. Y ya dejas de tú trabajarlo. O si lo trabajas, ya lo haces con una marca, ¿no? Ahí viene una marca. Pero ella, al principio solo le trabajaba una. Incluso franquicia, ¿no? Pero sí, o aunque no, todavía ese sería un siguiente paso. Sí. Pero de ella, de trabajar uno y tener 5 citas al día, puede ser que dé un curso para 5 personas en ese día, atiende a otras personas, de estas alumnas contrata a otras 2 y ya tiene ahora 10 personas. Entonces, eso es el problema. Pero es el estado mental. Es el estado mental. ¿Qué quiero hacer? Porque creemos que porque ya estoy ya tengo mi agenda full, ya no puedo hacer más. Sí, suele pasar. ¿Por qué tenemos que hacer todo nosotros? ¿Por qué? Porque siempre decimos que yo quiero tener el control. No. Delega, pero delega de forma responsable. La parte de no compartir el conocimiento también es una situación que pasa. Sí. No sé si los chicos de ahora ya son más... comparten, yo veo mucha información, pero antes era muy reservado. El cuate que tenía o el amigo que sabía cierto procedimiento, cierta fórmula, era muy reservado. Sí, e incluso con la información, ¿no? Y había una regla que decía la información es poder. Sí, claro. Sí, y es cierto, ¿Sí te acuerdas, no? Sí, es poder, pero también para mi gusto es compartir, o sea, y que inclusive compartir te da poder también. También, exacto. Y ahora las redes sociales pues han cambiado mucho con el tiempo. Ahorita la primera red social más importante es Facebook y hace apenas como mes y medio TikTok ya tiene 1,000 millones de usuarios, ¿no? Es la segunda red social más importante y resulta que
nos encanta compartir. ¿Por qué? Porque nos hace populares, Sí, ¿no? sí, O sí, sea, sí. si yo enseño algo que nadie sabía, me van a admirar. Entonces ya es por tema de admiración. Y resulta que después, si sigo enseñando, se convierte en negocio. Ahorita es muy común que en todos lados haya masterclasses. Compra mi masterclass de educación financiera por solo 500 pesos al mes, Sí, ¿no? sí. Y está muy bien. O Sí, sea, lo he visto. entonces... De hecho, aquí le podríamos agregar las ventas. ¿Qué opinas de las ventas? Porque también esa parte, el vender, a mí como experiencia, lo digo, el vender me cuesta trabajo un poco, ¿no? Sí. Yo veo de tu lado, sí, debe ser muy fácil para ti vender proyectos, prospectar, cerrar esos proyectos. Pero te voy a decir Las por qué es ventas. fácil. Ajá. Porque la gente no sabe qué es lo que quiere. Yo llego a enseñarles sus necesidades. Ellos me dicen, oye, tengo un restaurante. Ajá, ¿y luego qué? Y me pasó, hay gente que, no sé, pone un negocio de pizzas y dice, yo hago las mejores pizzas. Y sí hace las mejores pizzas, pero se concentra tanto en preparar las mejores pizzas que ya no ve proveedores, no ve la renta, no ve si disminuir gastos, si tener más nómina. Solo se concentra en esto. Entonces... Para mí el tema de ventas se me hace, no es que sea muy sencillo, pero lo que sucede es de que como la gente no piensa, como la gente solo crea negocios para autoemplearse, pues es muy fácil llegar y decirle, oye, mejor consolida tu proyecto de esta forma. Sí. Y funciona muy bien. Y ahora, en tema de educación, yo me di cuenta que te dije, no soy mercadólogo, no soy publicista, pero pues he comprado masterclasses de 500 pesos y duran 16 horas. Entonces, ¿qué sucede? Que me di cuenta que la mejor universidad no es ninguna pública ni privada. Se llama YouTube, porque además puedo acceder a conocimiento que está dando ahorita en Rumania, que se puede aplicar aquí hoy, y muchas son de forma gratuita. Sí, pero vamos a respetar las universidades. Digo... Hay cosas que sí, por ejemplo, no puedo aprender a ser médico. Sí. Por internet. Sí. O sea, ni siquiera puedo hacer prácticas. Sí, porque cuando dijiste las universidades, bueno, yo trabajo en universidades y creo que sí es una formación. A lo mejor tendría que existir un cambio ahí. Una modificación. En los programas de estudio. Más, yo lo he visto, lo vivo, más por todos los cambios tecnológicos, todo lo que viene. Creo que las universidades van a tener que hacer una transformación en ese sentido. Algunas ya lo están haciendo. Que están... Sí, pero, por ejemplo, imagínate que las clases en línea, a mí cómo me molestan las clases en línea por el sistema tradicional que tienen. ¿Por qué no se hacen un cuadrito como esto en las escuelas y que se vengan aquí a parar los profesores y les expliquen a los alumnos? Sí. O sea, algo especializado para poder realizar, ponerles el material. Pobres profesores que se levantan a las 6 de la mañana o 5:30 para dar clases a las 6 con 30 alumnos que están dormidos en su cama y apagan las cámaras, Sí, ¿no? Sí, he visto los memes por ahí. Y vivencia, seguramente. Vivencia, sí. Yo creo que la universidad, bueno, es que no sé, yo también soy partidario de Elon Musk y él dice que la universidad solo sirve para ir a divertirte, porque los conocimientos reales no se aprenden en la universidad. Por eso hablas del YouTube y por eso estás dando seguimiento a una, sí, he una visto línea. Su nota Pero, por ejemplo, también, ¿qué pasa con YouTube? O sea, ¿por qué creo que es o sea, buenísimo? yo sí estoy en el lado de que sí es básico estudiar, tener una formación, una licenciatura. Yo no estoy en contra Ajá, de sí, eso. sí. Ni estaría con Elon Musk. O sea, yo pero te no voy a decir estaría de por qué acuerdo. yo sí. Porque... Pero déjame para explicar. Pero sí creo que muchas cosas se aprenden en la práctica, en los negocios. Entonces, creo que las universidades, si vamos a hablar de una escuela de negocios, si estás formando a alguien en los negocios, tendrías que darle esa parte teórica, pero tendrías que buscar esa parte práctica que tenga un enlace. Creo que es por eso la crítica de este hombre. Pero, por ejemplo, damos clases por Zoom, ¿ok? Esas mismas clases luego ya están en YouTube de forma gratuita. ¿Qué diferencia tiene que yo me vaya con un conocimiento específico a agarrarme un semestre de una materia que tal vez me sirvieron nada más 16 horas? Y es el mismo profesor, es el mismo conocimiento, pero ya editado, arreglado, con títulos, con no sé qué, y te agarras en una hora más lo que puedes aprender a veces en un semestre. Por eso es que dice Elon Musk esto. Además... Yo creo que las cualidades, habilidades, se pueden adquirir por cualquier persona. Un médico puede ser un excelente escritor, o un escritor puede ser un excelente mercadólogo. Entonces ahí va. Te digo, yo he aprendido todo lo que sé realmente a través de internet. Inclusive si a YouTube le digo, oye YouTube, ¿cómo pongo un clavo en madera? Termina ese video y luego me dice, oye Luis, ahora te voy a enseñar a formar una mesa de madera.
Y luego, ya sabes hacer la mesa de madera, ahora te voy a enseñar un escritorio. Sí. Y te empieza a guiar y guiar y guiar. Ahorita que estoy en temas, por ejemplo, de declaraciones, ¿no? Que ahorita a partir del 1 de enero cambió la estructura que tiene el SAT para realizar facturas. Cierre de ejercicio y luego la declaración anual, ¿no? Ajá. No, de que ahorita ya es una forma de facturación que usaban el sistema 3.3 la y versión, ahorita ya está la el 4.0. Sí. Y así, entonces no sabían ni cómo hacerle y vi en YouTube y ya hay una persona que lo hizo y de repente empiezo, mira, ya también, no solo hagas tus facturas, ya, ¿qué régimen tienes? Ya hay un régimen de confianza. Y te empieza a llevar y de repente ya... Oye, pero ahí estás ya excluyendo a los contadores. No. Solo cosas básicas. Para la operación, pero el contador también tiene que actualizarse. Pero que te voy a decir algo, exactamente, Sí. porque si él deja de hacerlo, pues se perdió. Sí. Y puede ser que un chavito de 16 años viendo esto tenga más conocimiento y no lo adquirió en una universidad. Sí. Pero realmente yo creo que no es que sea universidad o no, sino que quien tiene interés... Se va a meter. Sí, mejor yo lo enfocaría así. Al interés. Tienes interés, si quieres aprender algo. Porque es igual en la escuela, puedes estar en la mejor escuela, pero si no te interesa. Te iba a decir por los empresarios. Los empresarios, varios, hay referencias de los millonarios que algunos o terminaron una licenciatura o ni terminaron algunos. Pero yo lo he dicho en algunos espacios, sí estudian. O sea, tal vez no importa el título. Lo que acabas de decir, sí investigan, sí van a la práctica, sí tienen unas reglas de educación financiera, tienen algunas reglas de cuestiones sociales, inteligencia social, inteligencia emocional. Totalmente. Toda esa parte sí estudian, o sea, Aunque, por ejemplo, a mí, yo que ahorita tal vez, no es que reniegue el derecho, sino lo dejé al lado. A mí me sirvió muchísimo el derecho para lo que estoy haciendo ahora, porque me dio estructuras de pensamiento, desde lógica jurídica, ármate argumentos convincentes, hasta para escribir copies de marcas, pues se requiere una buena redacción. Sí. O sea, no estoy diciendo que la universidad no sirva de nada, sino más bien es el interés. Porque puede ser que te metes a la universidad y al mismo tiempo estés viendo YouTube y al mismo tiempo estés yendo a cursos. O sea, que... Lo que más bien creo que no importa es el título. Eso es lo que... Bueno, si vas a ser empresario, quizá no, pero... habilidades, si vas a ser médico, no me operaría con un... Exacto, con su un cédula, ingeniero ¿no? en electricista, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es un tema que es complejo, ¿no? Pero bueno, el tema, yo creo que todo esto es el querer hacerlo, el entregarte a hacerlo, el disfrutar lo que haces. Y sobre todo que si vas, ya sea a emprender, ya sea a que uno quiere hacer un trabajo en el cual pues sea subordinado, sea cualquier actividad. ¿Algunas ideas de cómo crear una empresa? Sí, fíjate que, bueno, cierra esta idea es de que hagas lo que hagas, identifícate con eso. O sea, porque luego, por ejemplo, veo que si tú te va muy bien en tema de contaduría pública y yo quiero copiarte, pero a mí no me gusta la contaduría, seguramente no va a salir bien. Exacto. Pero yo quiero dedicarme a embotellar agua y resulta que hago un diseño de una botella bien padre que me identifica a mí y se vende, pues haz el negocio que sea identificado a ti, ¿no? Que te guste y lo disfrutes. Claro. No copies. O sea, no copies, sino haz lo que tú quieres. Ahora, haciendo lo que tú quieres, ¿cómo te invitaría a crear una empresa? Ahorita algo que me he dado cuenta es que con la pandemia, desgraciadamente, muchas personas se han quedado sin trabajo. No han podido salir adelante y buscan alternativas. Y un ejemplo, y que nos pasó con algunos clientes, es que, por ejemplo, yo soy Luis y me quedé sin trabajo, entonces voy a vender pasteles, porque sé hacer pasteles y soy muy bueno. Entonces empiezo a poner en Facebook, vendo pasteles de piña, de manzana. ¿Eso hiciste? No, pero... Es un ejemplo. Es un ejemplo, sí. Y de pay de piña y pay de nuez. Y le empiezo a vender a mis amigos y a mis conocidos, a mi familia. Y llega un momento en que pues sí me compran 1 o 2 veces, pero no me van a comprar pay de piña a diario. Entonces ahí se pierden. Entonces aquí yo les digo, oye, en lugar de que seas Luis el que vende pasteles, te ayudo a crear pasteles Luis. Te hago un logotipo, te hago un manual de identidad, porque a veces la gente cree que por tener un logo ya es una marca, ¿no? Uh-huh. También es cómo debes de aplicar tu marca, en esto que tú eres profesional, tener un plan de negocios, ¿no? Sí. Porque luego a veces, si ya tengo mis pasteles y hasta cómo los voy a vender, a quiénes los voy a vender, hay gente alrededor que los estoy vendiendo. Sí, el plan de negocio requiere un estudio de mercado, la parte de organización, cómo va a ser tu empresa, cuánto personal vas a
a utilizar, los procedimientos. Todo. Si vas a producir pasteles, pues viene la materia prima. Si vas a comprar el amasijo, como le llaman en la panadería, las revolvedoras, o no sé cómo le llaman estas cosas, donde vas a poner todos los condimentos, la harina, el huevo, todo lo que implica de materias primas, todo ese proceso, y luego cómo vas a ir al horno, ¿no? Debes tener un horno, desde todo el procedimiento. Todo eso, tienes que saber, o sea, obviamente quien hace un negocio, siempre yo lo digo en las clases, tienes que identificar todos esos procesos, identificar hasta, incluso y por ahí hay unas referencias también de alguien que escribió un libro y decía, yo lo que hice es vivir, irme a trabajar en esa empresa, porque yo quería hacer una empresa de ese tipo, y me fui, me empleé como un año, tal vez 8 meses, esa es mi capacitación, entendí el negocio, y ahora sí me renuncié y dije, ahora sí me voy a poner el negocio. Sí. Pero al final es eso, o sea, y a todos los que nos escuchan en este podcast, hay gente que está trabajando, que entiende su negocio, que ya conoce los procesos, y que podría, y que lo dijiste de la chica que hizo su estética. Ha habido casos así. Hay casos así donde la señora era la cocinera, era la que tenía las recetas, y los señores, los dueños eran los que ponían el capital, sí, los inversionistas, pero ella dijo, bueno, ¿por qué no yo me voy y pongo mi propio negocio? Y a veces conocen mejor el modelo de negocio que el propio inversionista. Entonces, va en ese sentido, ¿no? Los recursos que vas a necesitar, la parte de aspectos legales, legales y fiscales, si vas a ser persona física, tienes que buscar las bondades que te ofrece la ley, o las leyes fiscales. Y que de hecho, déjame hablar de eso rapidísimo, porque a veces creemos que para poner una empresa debes de ser rico, debes de tener todos los recursos, y en nuestra mente ya inicia todo montado, ¿no? No queremos iniciar con un poquito, pero eso es lo peor que podemos hacer, es inicia de poquito en poquito, ya tal vez en el transcurso del tiempo lo vas creciendo. Entonces sería, primer paso, decídete en hacer algo con el que te identifiques. Segundo paso, no te limites a tu familia y a tus amigos. Ahorita tenemos el medio de redes sociales que sin invertir ni un peso puedes crearte una página, un Instagram, pones hashtags y de repente se exponencia, ¿no? Sí. Puede ser que crezca más o menos, pero bueno, posiciónate en redes sociales, créate una marca, hazte un logotipo e identifícate con eso. Entonces deja de ser algo individual para que sea una marca. Y luego, ahorita, por ejemplo, en temas fiscales, el gobierno del Estado mexicano está buenísimo porque creó una opción que se llama... El régimen de confianza. Bueno, pues como persona física, pero yo ahorita ni siquiera diría eso. Las sociedades me iría con el SAS. Las sociedades simplificadas. Sociedades de acciones simplificadas, que son una belleza. ¿Por qué? Porque no requieres ni siquiera gastar ni un peso. Se puede hacer a través de internet, solo buscas en Google SAS, requiere ser una persona física, que tenga, eso sí, una firma electrónica, que ya estés dado de alta en Hacienda, pero te la constituyen dentro de la Secretaría de Economía. Es gratuita, en 3 días ya la tienes, y ellos te ayudan inclusive a darte de alta en el Registro Público de Comercio, te ayudan a abrir una cuenta bancaria y hasta te dan de alta en el Seguro Social para tus trabajadores. Sí, te facilitan todo. Fíjate, ese modelo que lo comentas es muy bueno. Ese modelo ya, aunque fue una réplica, Sí, o sea, nuestros... voy a decir, nuestros legisladores o diputados a veces buscan por ahí los mejores modelos, se los traen, está bien. O sea, sí. No pasa nada, ¿no? Pero igual la creatividad, ¿dónde está ahí, no? Claro. Hay una adopción. Ese modelo ya estaba en Colombia, si no mal recuerdo, en algunos países. Justo en Colombia, se lo traen. Es un buen modelo para los empresarios para tener una empresa que es unipersonal, o sea, un socio nada más. No requieres otra cosa, y gratuito. Y tiene algunos topes, eso sí hay que cuidar, que la intención también, yo veo esa doble intención del sistema tributario, es... que te incorpores. Invita, se incorporan, se formalizan, y ahora sí, si rebasa... Pero está padre, ¿no? Pero no está mal, porque además para pequeños y medianos negocios está bien. Está limitado a 5 millones de pesos al año, y además el primer año no pagas ISR. Sí. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Pero aquí va esto. Fíjate, para nuestros empresarios, yo siempre lo menciono en estos espacios y cuando tengo cursos o algo, el empresario debe cambiar esa mentalidad de
estar en contra del sistema fiscal o del fisco, Claro. o de estar evadiendo, haciendo omisiones. Ya esos esquemas debes de romperlos y dedicarte a hacer negocio. O sea, busca los mejores esquemas para tributar. Y que Sí, alguien puede venir aquí y criticarme, pero ¿dónde están los servicios públicos? ¿Dónde está? Bueno, eso que la falla no quede en uno. Exacto. Sí, exacto. claro. A eso voy. Sí. O sea, que te dediques a hacer negocio, a hacer riqueza, rompe eso, porque si te limitas a tratar de evadir, omitir, pues ya no hay riqueza y desde ahí va a haber una limitación. Sí. Es como, lo dijiste hace un momento, ¿no? Es como el que gana $10,000, pero excede 10,500. El empresario también, ok, va a obtener su riqueza, pero así como está haciendo omisión, ahí hay algo que no está muy bien y entonces no va a haber ese retorno. O sea, él debe de pensar, se está limitando. Exacto. ¿Sí me explicó? Y además, dicen por ahí que la ignorancia sale cara. Sí. Porque a veces, inclusive, no sé si les ha pasado a alguno de ustedes que quiere hacer un negocio y luego tu primer cliente te pide factura. Y dices, ¿y cómo va a ser? Ni siquiera sé facturar. Esta es una muy buena opción. Ya que tienes tu negocio, ya que creaste tu logotipo, ya que lo constituyes como algo más fuera de ti, te creas tu empresa que además es gratuita y el primer año no pagas ISR. Entonces, puedes facturar, puedes tener más presencia, la gente te ve más serio. Y eso es buenísimo. Y si necesitas hacerlo, aquí está Paliacate Studio para que te asesoren con tus negocios. Sí, de hecho, te iba a hacer la pregunta, estrategias para iniciar negocios, pero ya las estás mencionando, ya vimos que la formalidad sería el plan de negocios o al menos saber tu modelo de negocio o analizar el proyecto de inversión, dónde vas a meter tu dinero. Exacto. Toda esa parte Fíjate es que importante. Tengo un amigo que puso, bueno, no las inventó, pero él puso un pequeño negocito que se llama Gym Water, unas aguas que tienen forma de pesas. Okay. Y están muy bonitas. Si las llenas de arena pesan 1 kilo y puedes hacerlo así. Y él me dice, oye Luis, ¿sabes qué hago? Hago una reunión conmigo mismo cada semana y me pregunto dónde está el dinero. Porque cada vez puede cambiar. A veces suena bien eso conmigo mismo. Sí. Eso creo que lo hacemos. Yo ¿sabes qué hago yo? Hago una práctica. Inclusive los que me escuchen y por ahí me han de ver caminando y por ahí alguna amiga me dijo que un amigo también me dijo que si era indigente. Hablando solo. Sí, porque lo que hago es momentos así despacio, camino. O sea, yo hago mi caminata. Y en ese momento, a veces voy escuchando música o voy escuchando un audiolibro, porque ahora está buenísimo los audiolibros. Antes, si me gustaba leer, me llevaba más tiempo hacer una lectura. Sí. Pero ahora el audiolibro, ya me hice adicto a los audiolibros. Es una belleza. Entonces, a veces hasta digo, voy a caminar más 3 horas para acabar el libro. O sea, para escuchar todo el libro. Y ahí voy pensando y voy creando. Y a veces digo, ya no voy a escuchar el audiolibro o los podcasts también son muy buenos. Totalmente. Sí, y escuchen más. Entonces, 2 veces, por favor. Entonces, fíjate, lo que hago es un momento de silencio y ahí voy creando. Y a veces me sale una idea y hice una... Como por ahí aprendí, alguien me enseñó a hacer como un grupo en WhatsApp. Haz de cuenta, te doy de alta a ti, Luis, y ya luego te elimino. No sé si lo has hecho. Haz de cuenta, te doy de alta, abro un grupo, somos amigos, te doy de alta en el WhatsApp. Y es como un grupo y luego lo elimino, pero es como mi posti se podría llamar. Ahí mando información, que tengo mucha información. Así controlo, tengo mucha información que me interesa leer y mando ahí en ese grupo, pero ya no estás tú. Sí, claro, claro. Ya quedé yo solito. Y lo que hago, fíjate, lo interesante es que luego grabo la idea. Digo, se me ocurrió esta idea, voy a hacer esto. Y entonces yo grabo la idea. ¿Sí me explicó? Grabo la idea, tengo que hacer esto, me late hacer esto por acá, o tengo que resolver este problema, y entonces grabo el audio y ya después lo escucho. No, eso está buenísimo. De hecho, ayer justo platicaba con mi novia de algo similar. Ella me dice que le encantan las libretas y que todo el tiempo tiene una libreta. Y recordamos la historia que, no es ejemplo como tal de persona, pero sí de acción, que Pablo Escobar siempre tenía una libreta y todo el tiempo estaba anotando sus ideas. Sí. Y eso a veces tenemos buenas ideas que en un futuro se nos olvida. Entonces, hacer eso, ya sea en WhatsApp, ya sea en Trello, ya sea con una libreta física, hacerlo. Y te digo que mi amigo decía, en mi reunión conmigo mismo me pregunto dónde está el dinero. Y él tiene sus aguas. Y de repente decía, pues al principio
¿dónde tengo que invertir dinero? En el diseño de la botella. Y se diseñó una botella tan bonita que hasta ganó premios internacionales de diseño. Ok. Luego, posteriormente, él estaba embotellando en Puebla. Ajá. Y dijo, a ver, ya no solo el diseño de la botella, luego la etiqueta. Y luego estaba embotellando en Puebla y dijo, pues gasto mucho en transporte, mejor compro un camión. Y ya sale más barato. Y luego dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no pongo mi embotelladora? Y esto va cambiando semana con semana, o mes con mes, o a veces día con día. Nos quedamos con ideas que deben de ser, parece ser que permanentes, pero no. Todas nuestras ideas deben ir evolucionando, como dijimos, el cambio. Algunas no las llevas a cabo, pero otras sí. Entonces, exacto. O de repente, fíjate, es bien interesante nuestra mente, porque hay cosas que ya nos gusta, queremos hacerlas, y en consultoría le llamamos incubar. Ajá, o sea, es como incubar la idea en la mente. Y entonces, pero incubarla es porque la vas a hacer crecer. Sí. O sea, me refiero a que tú tienes la idea, la empiezas a incubar en la mente, sigues tu vida, haces tus actividades, en la noche duermes, o sea, todo lo normal, pero de repente esa idea ya, como la incubaste, ya la tienes ahí. De repente el entorno es así, no voy a decir mágico, no sé cómo decirlo, la energía o lo cuántico, de repente van saliendo, se van resolviendo las situaciones. No sé si me explico. Totalmente, o sea, totalmente. Así, de hecho, los empresarios, yo estoy seguro que van en ese sentido y van creando. ¿Sí me explico? O sea, aquí lo que tendríamos que hacer, ya para ir cerrando, Luis, porque ya se nos fue el tiempo, podríamos seguir hablando más sin límite. Más tiempo, sin límite, pero vamos cerrando ya esta charla, muy buena, por cierto. Es hacer una lluvia de ideas, son técnicas. Incluso si eres empresario, yo diría es buscar las necesidades como dijiste hace un rato, o problemáticas que resolver. En metodología de investigación, cuando hacemos investigación en alguna tesis, en algún programa de posgrado, lo que hacemos es una matriz y identificamos necesidades que vamos a satisfacer o problemáticas que vamos a satisfacer. Identificamos y lo que hacemos es un cuadrito de lluvia de ideas, ¿no? Entonces, para los negocios puede funcionar muy bien una matriz donde hago mi lluvia de ideas, tengo este producto 1, producto 2, producto 3, fíjate, porque si tienes muchas ideas, 3 productos, 4, los que tú quieras, ¿qué necesidad satisface o qué problema resuelve? Entonces... sí, o es mero capricho. Delimitar, exacto, como lo decía, ¿no? Entonces hay que ver la necesidad que satisface. Entonces, por ahí va. Hay una pirámide de Maslow que es muy buena también para los negocios. Si tú la analizas desde la parte básica, tu producto va a satisfacer algo básico, va a ser un éxito, porque es básico. Entendemos que es la parte básica, ¿no? La comida, la alimentación. Supervivencia. Sí, la supervivencia. Pero va a un nivel de autorrealización, a lo mejor va hasta cubrir arte, belleza, toda esa situación. Pues tu producto va a costar más, se va a colocar más, aunque pero va a estar más limitado. Sí, entonces son como ideas, ¿no? Sí. Oye, y para cerrar precisamente todas estas ideas, el último consejo que les doy es que crean en sí mismos. A veces nos da miedo empezar, pero está esta frase que dice, no empiezas desde cero, sino desde la experiencia. Claro. Hay gente, no sé si has visto, que es millonaria, se queda sin nada y en 1 año, 2 años otra vez. Sí. Y que cuando no tenía nada, a mí me iba mejor que ellos. Pero trae las habilidades, trae toda esa psicología del dinero, trae toda esa... La experiencia. Y aparte no hay limitaciones, todo lo que hemos hablado, ¿no? La pobreza, un estado mental. Exacto, sí. total. Sí. Entonces ahora es creer en nosotros mismos, no tener miedo para salir adelante e identificarnos con lo que hacemos. O sea, hazlo con amor, hazlo con entrega y hazlo porque a ti te hace feliz. No vivas la vida de otras personas, que no te afecte si les gusta o no. Hazlo para ti. Y cuando empiezas a, como dice Maslow, hasta arriba, a autorrealizarte, es que ya empiezas a vivir una vida más plena. Sí, ¿no? claro. Oye, Luis, ¿dónde te pueden seguir? ¿En redes? Excelente. Pues somos Paliacate Studio. Pueden encontrarnos en Instagram, en Twitter, en Pinterest, en Google My Business, en YouTube, Paliacate Studio. Además,
Algo gracioso es que Paliacate es algo muy mexicano y no había ninguna marca registrada como Paliacate. Sí, qué buena Entonces, onda, qué buena onda. Sí. Sí. Ok, vamos cerrando Gracias, Luis, por estar aquí. Ojalá y me acompañes en otro espacio más adelante, en otro episodio. Por ahí podríamos revisar otros temas ya más aplicados, pero muy bueno. Me gustó mucho. Qué bueno que estás. Te deseo mucho éxito en lo que haces. Igual y si requieres algo de algún proyecto, pues ya sabes, a tus órdenes estoy. Gracias a todos los que nos escuchan, los que nos ven. Conexión de Ideas es su podcast. Nos vemos más adelante con otro episodio. Gracias. Nos vemos.